Positiva. Buenas tardes, doctor. Sí, sí se le escucha. También se ve la voz. Listo, gracias. Bien, buenas tardes con todos. Soy el doctor Ronald Escalante, soy médico neurólogo del Hospital de Policía y me toca conversar con ustedes acerca del trastorno de los pares craneales. Como bien han de recordar ustedes, Recording in progress. ok, como bien han de recordar ustedes, cuando hablamos de nervios craneales, estamos hablando de 12 pares de estos nervios craneales, los cuales están distribuidos a lo largo de la fosa posterior, es decir, del tronco encefálico. A nivel del tronco encefálico vamos a encontrar el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo, y a cada lado vamos a tener los núcleos de estos pares craneales. Lo que vamos a poder recordar respecto a la lesión de los nervios craneales es de que cuando estos se lesionan, producen un desorden neurológico ipsilateral del mismo lado, ¿correcto? Mm, Bien. Comenzamos con la descripción y lesión de estos nervios correspondientes. El primer nervio craneal es el nervio olfatorio. Como han de recordar, el nervio olfatorio es básicamente un nervio que está conformado por una primera neurona y una segunda neurona. Su primera neurona está localizada acá, a nivel del neuroepitelio olfatorio, ¿correcto? Que está localizado a nivel de la mucosa nasal. Luego, toda la percepción de los olores, de las partículas olorosas, van a ser distribuidos a través de estos axones que van a atravesar la lámina cribosa del etmoides y van a llegar a su segunda neurona. Entonces, la segunda neurona está localizada acá a nivel del bulbo olfatorio, ¿sí? Ya como verán más adelante, hay patología olfatoria propia de la primera neurona que está localizada en la mucosa nasal y o a nivel de la segunda neurona o de la vía olfatoria. Entonces, la vía olfatoria comienza acá, a nivel del tracto olfatorio. Todo este bulbo olfatorio seguido del tracto olfatorio están localizados a nivel de la base del lóbulo temporal y en la base de los lóbulos frontales, ¿correcto? Entonces, cualquier alteración estructural que ocupe espacio, que inflame o lesione estas áreas, por contigüidad va a generar desorden olfatorio, como veremos más adelante. Entonces, la vía olfatoria está formada por la segunda neurona, que es el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio, que se discurre a través de la base del lóbulo frontal, y este a su vez se va a dividir en una estría lateral que va a terminar en el complejo amigdalino, y es esta estría lateral la que va a dar origen al área olfatoria primaria, ¿correcto? Que está localizada aquí en la circunvolución parahipocámpica del humus. Trastornos podemos encontrar desde el punto de vista olfatorio. Tenemos alteraciones cuantitativas y alteraciones cualitativas. Cuantitativas, como su nombre lo dice, ¿no es cierto? ¿Cuánto puedo oler, no? Anosmia, que es la ausencia de la percepción olfatoria, y la hiposmia, que es disminución de la percepción de los olores. Y las alteraciones cualitativas son las distorsiones propiamente de la olfacción, ¿no? Que también pueden denominarse parosmias. Y las alusiones olfatorias, que están dentro de otro grupo de patologías orgánicas. Causas de anosmia, es decir, ausencia de la percepción de olores a nivel nasal propiamente, es cuando tenemos un problema a nivel de la mucosa nasal y altera la percepción de la primera neurona que está distribuida sus axones a nivel de la mucosa del epitelio nasal. Luego tenemos lesiones a nivel del neuroepitelio olfatorio y lesiones centrales propias de la vía olfatoria por lesiones o estructuras que ocupen espacio en estas áreas correspondientes. Luego, cuando hablamos de distorsión de la percepción del olor, hablamos de parosmias, ¿correcto? Las parosmias son trastornos de la percepción propia del olor. Son originadas por patologías nasofaringias
o también por lesiones a nivel del bulbo olfatorio, ¿no? O sea, algo que comprima, por eso que el bulbo está encima de la lámina cribosa, o por defectos compresivos. Y las alucinaciones olfatorias siempre van a tener una etiología orgánica, una etiología central, ¿correcto? Aquí vamos a diferenciar las alucinaciones olfatorias en pacientes, por ejemplo, con epilepsias. Hay algunas auras epilépticas que se manifiestan con alteración o percepción de estas eh, mm, eh, tipos de olor que obviamente no existen y o alteraciones en pacientes psiquiátricos, ¿no es cierto? Básicamente los pacientes con esquizofrenia, dentro del desarrollo de su enfermedad, dentro de las características que pueden clasificar a esta enfermedad, tenemos a estos pacientes que pueden tener la percepción de la cacosmia, ¿no es cierto? La cacosmia, la percepción de olor a heces, y bueno, eso es una de las características de desorden psiquiátrico, ¿no? Entonces, para neurología, una alucinación olfatoria es un aura epiléptica y en el contexto psiquiátrico está dentro de la enfermedad que origina esquizofrenia. El segundo nervio craneal es el nervio óptico. El nervio óptico se dice que es una vía cerebral porque está conformado también por sustancia blanca, ¿de acuerdo? Entonces, el nervio óptico va a originarse acá, a nivel de las células ganglionares de la retina, ¿correcto? Entonces, toda esta información nerviosa que está localizada a nivel de la retina, y recordemos que la retina tiene un lado nasal y un lado temporal, toda esta información se va a condensar acá, en la papila y en el nervio óptico, que es la forma como llega la información visual hacia el sistema nervioso central. Este nervio óptico tiene una porción intraocular, que es la retina, tiene una porción intraorbitaria, una porción intracanalicular y una porción intracraneal, ¿correcto? ¿Qué cosa nos brinda el nervio óptico? Nos da toda la información visual y la información que corresponde a el reflejo fotomotor, que es la sensibilidad que tenemos a la percepción de luz a nivel de las pupilas. Entonces, como les mencionaba, la, la el nervio óptico se va a formar acá, a nivel de la retina nasal y la retina temporal, es donde se condensa toda la información visual que ingresa a través de la pupila, ¿correcto? El cristalino es quien invierte la información de que llega por el lado temporal y se va a localizar a nivel de la retina temporal, y toda la información que llega del lado temporal se concentra en la retina nasal. Entonces tenemos, para recordar, una retina temporal y una retina nasal. Todo se condensa a nivel del nervio óptico, y el nervio óptico transmite la información visual obtenida por la retina nasal y temporal. Acá está bien diferenciados los colores, pero ¿cuál es la característica? Que a nivel del quiasma óptico, toda la información sensorial visual que llega por la retina nasal se decusa al lado contralateral, y toda la información que llega por la retina temporal simplemente sigue la vía visual, ¿correcto? Llega el quiasma, no se decusa y se va directo hacia el tracto óptico, cuerpo geniculado y radiaciones ópticas. ¿Y por qué es importante saber esta información? Porque esto es lo que nos permite hacer topografía diagnóstica de un paciente que venga con defecto del campo visual, ¿correcto? Podemos saber si la lesión es prequiasmática, quiasmática o postquiasmática. Entonces, cuando evaluamos nervio óptico, estamos evaluando agudeza visual, estamos evaluando percepción de colores, estamos evaluando campo visual, estamos evaluando el reflejo fotomotor, ¿correcto? Entonces, para que yo tenga un reflejo fotomotor, necesito tener un nervio óptico eh, en estadio normal, que me permita llevar toda la información que ingresa a través de la pupila, ¿correcto? Si yo encuentro una alteración a nivel del nervio óptico, entonces voy a tener una pupila desaferentada, es decir, no va a haber un reflejo porque no está transmitiendo la información. Entonces, ¿qué cosa voy a encontrar en lesiones de nervio óptico? Déficit monocular, o sea, lesión de un solo lado,
Disminución, obviamente, de la agudeza visual. Esta es una característica importantísima. Alteración de la visión de colores. Déficit del campo visual con un escotoma central. Disminución del reflejo fotomotor. Defecto pupilar aferente. Y alteraciones o no en el fondo de ojo. Entonces, cuando evaluamos nervio óptico, tenemos que evaluar fondo de ojo y por ende tenemos que evaluar la papila del nervio óptico, ¿no es cierto? En condiciones normales, la papila o disco del nervio óptico tiene, como pueden ver acá, un color nítido, un borde definido y la relación de arterias y venas que la pasan por encima de este se puede diferenciar, se puede definir. Sin embargo, cuando encontramos alteraciones del que alteren la calidad visual, que no sea obviamente refracción, vamos a encontrar problemas a nivel de la papila del nervio óptico. Ya no encontramos esta imagen definida, nítida, ¿correcto? Encontramos una imagen completamente distorsionada. No podemos diferenciar el borde de la papila del nervio óptico. No podemos diferenciar el color. Aquí el color es pálido. Como pueden ver acá, el color es bastante intenso. Sin embargo, en lesiones la papila del nervio óptico se pone pálida, pierde los bordes y no puedo diferenciar la relación de arteria-vena que pasa por encima del disco o papila, ¿correcto? Entonces, cuando encontramos esto, hablamos de un problema del nervio óptico, ya sea una neuritis óptica o que el nervio óptico se está alterando por un efecto de hipertensión intracraniana, sea cual sea su etiología. Entonces, cuando hablamos de neuritis óptica, estamos hablando de una inflamación del nervio óptico. Y cuando hablamos de inflamación del nervio óptico, entramos a un campo donde las causas que suelen hacer que el nervio óptico se lesione están casi siempre relacionadas a patologías relacionadas por anticuerpos, es decir, de etiología inmune o autoinmune. ¿Ok? Entonces, el nervio óptico suele ser asiento. Cuando hablamos de neuritis óptica, estamos pensando en enfermedades que producen anticuerpos y que lesionan el nervio óptico. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del espectro de neuritis óptica, deben recordar que esto de aquí es patología de gente joven, ¿sí? Si yo estoy pensando en enfermedades autoinmunes que me lesionan el nervio óptico, estoy pensando en un grupo etario de gente joven, ¿no? En sus 20, en sus 30. Si viene un paciente en sus 60, en sus 70, no voy a pensar pues que tiene, no sé, una enfermedad desmielinizante o una enfermedad que genere anticuerpos que me esté lesionando el nervio óptico. Probablemente están en ese otro grupo que se llama neuropatía óptica isquémica anterior, ¿sí? Cuya causa suele ser de etiología microvascular, ¿ok? Que no tiene nada que ver con esta neuritis óptica. Entonces, cuando yo hablo de neuritis óptica, estoy hablando de gente joven, generalmente lesiones de un nervio o es bilateral, y que altera lo que hemos mencionado. Disminuye la agudeza visual, hay dolor al movimiento ocular, hay pérdida de la visión de colores o discromatopsia, y suelen tener una adecuada recuperación con el uso de esteroides, ¿correcto? Y aquí entra a tallar muchos diagnósticos diferenciales. Entonces, todo este grupo de gente entra a un protocolo de estudio para descarte de enfermedades de etiología autoinmune, como lupus, anticuerpos antifosfolípido. También entra el diagnóstico diferencial, este, esclerosis múltiple, ¿ok? En aquellos pacientes donde no hay una etiología demostrable, después de haber hecho todos sus estudios, entonces, siempre es una posibilidad hablar de esclerosis múltiple. Existe lo que se denomina en la clasificación de esclerosis múltiple un síndrome clínico aislado y la neuritis óptica puede ser la manifestación de un síndrome clínico aislado, ¿correcto? Entonces se dice, ¿no? Se dice, no. Estadísticamente se ha demostrado que hasta el 40% de pacientes con neuritis óptica que no tienen una lesión demostrable, no sé, pues que no sea un lupus o que no tenga pues patología anticuerpos antifosfolípidos. Hay una conversión en los próximos 5 años
hasta en un 40% de pacientes. ¿Ok? Entonces, hay que mirar bien esa neuritis óptica porque puede ser el inicio en un futuro de una esclerosis múltiple. En este cuadrito, este gráfico está representado para ver cómo podemos apreciar los trastornos campimétricos. Por eso les decía, ¿no? ¿Para qué sirve esta información de la retina nasal, la retina temporal? Para poder saber en el trayecto de la vía visual qué cosa podemos encontrar desde el punto de vista campimétrico, ¿no? Entonces, las lesiones propias del nervio óptico va a producir amaurosis o ceguera unilateral o bilateral, según sea el caso. Si la lesión es a nivel del quiasma óptico, recuerden que aquí toda la información que llega de la retina nasal ha sido decusada al lado contralateral y la información que llega por la retina temporal simplemente sigue su trayecto, ¿correcto? Entonces, a partir de la quiasma óptico para atrás, vamos a encontrar ya defectos del campo visual. Entonces, toda lesión del quiasma óptico vamos a encontrar hemianopsia bitemporal. Recuerden que debajo del quiasma óptico está localizada la glándula hipófisis, ¿correcto? Cuando la glándula hipófisis hace adenoma, crece y se convierte en un macroadenoma hipofisiario, desplaza el quiasma óptico hacia arriba contra las estructuras encefálicas y lesiona, altera el trayecto de estas fibras nerviosas que vienen por el campo nasal temporal y produce esta imagen clásica del paciente con lesión de quiasma óptico, ¿sí? Patología clásica de macroadenoma hipofisiario, hemianopsia bitemporal. Luego, si seguimos con la vía, tenemos aquí en 3 el tracto óptico, a nivel de tracto óptico, y en las lesiones van a ser hemianopsias, pero homónimas del mismo lado, y todas las que son posterior al tracto óptico, cuerpo geniculado, radiaciones ópticas, nos van a dar trastornos de tipo cuadrantanopsias, ¿correcto? Entonces, en nuestro examen por confrontación y o en una campimetría computarizada, nos va a permitir ver esto que estamos viendo acá. Y si sabemos y recordamos la vía visual, vamos a poder saber dónde está nuestra lesión. Luego vamos a pasar a hablar de los oculomotores. Y aquí tenemos al tercero, cuarto y sexto. Recordemos que el tercer nervio craneal inerva el recto interno, recto superior, recto inferior, oblicuo menor y le da una inervación al elevador del párpado y a nivel del músculo del iris, ¿correcto? Luego tenemos al recto externo que inerva al músculo recto externo y al cuarto nervio craneal que va a inervar al oblicuo mayor. Entonces, cuando tenemos lesiones del tercer nervio craneal, vamos a encontrar ptosis palpebral, vamos a encontrar la desviación de la mirada hacia afuera porque el recto interno obviamente está lesionado. Y si es que eh, la lesión está además comprometiendo las fibras parasimpáticas del tercer nervio craneal, se va a originar una midriasis, ¿correcto? Entonces, no se olviden, tercer nervio craneal, elevador de párpado, recto interno, recto superior, inferior, oblicuo menor y le brinda inervación parasimpática a la pupila. Entonces, si se lesiona esta porción, predomina el simpático y origina midriasis. Entonces, cuando yo tengo una lesión del tercer nervio craneal, debo decir, tiene una oftalmoplegia del tercer nervio craneal incompleta cuando no hay compromiso pupilar y completa cuando hay compromiso pupilar. Y cuando hay compromiso pupilar, me debo preocupar porque estoy hablando de que el tercer nervio craneal está pasando entre dos arterias, la cerebral posterior y la cerebelosa superior. Si hay alguna dilatación vascular o aneurismática en estas dos ramas, por donde está pasando el tercer nervio, entonces voy a tener este efecto midriático. ¿Ok? Y para las parálisis que no tienen nada que ver con midriasis, o sea, son netamente microvasculares, es frecuente en hipertensos, diabéticos, dislipidémicos y también puede encontrarlo en cualquier patología de TEC grave, puede alterarse cualquiera de los tres oculomotores porque estos están discurriendo, atravesando a través de la
la base de cráneo, tiene un recorrido por la base de cráneo y es ahí donde se puede lesionar en traumatismos y también se pueden lesionar cuando hay aracnoiditis basal y la aracnoiditis basal la vemos en las enfermedades infecciosas como la tuberculosis, ¿ok? Entonces, si yo tengo parálisis oculomotora, como pueden ver, tengo varias etiologías que me pueden originar esta lesión o parálisis oculomotora, tercero, cuarto o sexto. Y nunca olvidarse la pupila en el tercero. Entonces, como les mencioné, parálisis completa, dilatación pupilar, entonces aneurisma cerebral posterior, cerebrosa superior, que me genera una lesión de estas fibras parasimpáticas. Entonces, la conducta, ya entiendo que esto es por dilatación vascular, entonces tengo que irme, obviamente, a un estudio neurovascular para descartar dilatación aneurismática. Angiotem, angiografía, angioreso un poco más alejado. ¿Ok? Luego tenemos al cuarto nervio craneal. Este nervio craneal tiene una característica que produce diplopia vertical, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de trastornos de oculomotores, tercero, cuarto y sexto, hablamos de diplopia, diplopia, visión doble. La visión doble por lesión del tercero y del sexto nervio es diplopia horizontal. Si tengo diplopia vertical, o sea, veo un objeto encima de otro, estoy automáticamente me proyecto a patología del cuarto nervio craneal o nervio troclear o patético troclear. Este inerva al oblicuo superior. Y esta es la característica, ¿no? Aquí vemos en este gráfico, en la mirada primaria, vamos a ver que el globo ocular del ojo derecho está elevado respecto a su par, el izquierdo. Cuando la cabeza es lateralizada, en este caso hacia la derecha, que es donde está elevado el globo ocular, vamos a ver que lateraliza su cabeza hacia su derecha, que viene a ser el lado de su lesión, y vemos que el globo ocular asciende, o sea, empeora la diplopia. Luego hacemos maniobras de distracción y si lateraliza la cabeza hacia el lado contralateral, vemos que este globo ocular que había ascendido ahora se nivela, ¿correcto? Y esto es lo que se llama el test de Pielchowski. Entonces, cuando yo tengo diplopia vertical, sé que estoy frente a un problema del cuarto nervio craneal y debo aplicar mi test de Pielchowski para poder saber de qué lado está su lesión. Aquí, obviamente, la lesión está hacia el lado derecho, ¿verdad? El ojito derecho es el problema. Lateraliza la cabeza a la derecha, eleva automáticamente el globo ocular, lateraliza hacia el lado izquierdo y automáticamente corrige la elevación del globo ocular. Test de Wilczewski positivo, lesión cuarto nervio craneal del lado derecho. Luego, siguiendo con las patologías oculomotores, vamos a ver este término, síndrome de Tolosa-Hunt. Síndrome de Tolosa-Hunt es hablar de dolor ocular, ¿sí? Una oftalmoplegia de tipo doloroso, es parálisis oculomotora, pero asociada a dolor. Entonces, si tengo parálisis oculomotora de cualquiera de ellos, 3, 4, 6, y tengo dolor, debo pensar que tengo un síndrome de Tolosa-Hunt. Y esto se produce básicamente cuando hay compresión a nivel del seno cavernoso. Recordemos que 3, 4, 6 y el quinto 1 tienen un recorrido a nivel de el seno cavernoso, y cualquier alteración del seno cavernoso que ocupe espacio o se inflame puede generar un proceso irritativo de estos nervios y originar una oftalmoplegia de cualquiera de ellos, acompañado de dolor trigeminal del quinto 1. Luego tenemos al quinto nervio craneal, que es el nervio trigémino. Todos hemos escuchado alguna vez hablar de la neuralgia del trigémino, ¿correcto? Todo dolor neurálgico, todo dolor neuropático suele ser un dolor de difícil tratamiento, ¿correcto? Y este quinto par se caracteriza por eso. Entonces, el nervio trigémino nos va a dar sensibilidad a la cara y va a ser motor para el músculo de la masticación y el tensor del tímpano. El quinto uno es un nervio netamente sensitivo puro y le va a dar inervación sensitiva
a la órbita, al ojo, al párpado superior, la frente, la nariz, la mucosa nasal y a los senos paranasales. El quinto 2 también es un nervio sensitivo puro y le va a dar inervación a la mejilla, párpado inferior, nariz, labio superior, nasofaringe, paladar duro y blando, seno maxilar y dientes de la arcada dentaria superior. Mientras que el quinto 3 es un nervio mixto sensitivo motor que le va a dar inervación a la mandíbula, el mentón, la oreja, el carrillo y los dientes de la arcada dentada inferior. Entonces, cuando yo tengo un paciente con neuralgia del trigémino, voy a tener a un paciente que consulta por dolor paroxístico, dolor agudo, dolor intenso, dolor lancinante, que se puede localizar en cualquiera de estas tres ramas, quinto uno, quinto 2 o quinto 3, siendo quinto 3 y quinto 2 los más frecuentes, es decir, las ramas maxilares. Es la clásica consulta de paciente que va al dentista, le hacen un procedimiento dental y termina con una hipersensibilidad a nivel de la arcada dentaria. Y eso es cuando tienes un procedimiento dental, en algunos casos, en otros casos simplemente no hay nada, no hay procedimiento previo y el paciente empieza a tener dolor paroxístico en estos lugares, ¿correcto? Arcada dentaria. Entonces van a, obviamente, a un odontólogo, descarta que tengan patología dental y usualmente el odontólogo los deriva a un neurólogo para evaluación. Cuando hay una causa demostrable, esta puede ser compresión vascular a nivel del nervio, a nivel de la entrada del nervio en la protuberancia encefálica. ¿Ok? Cuando no hay causa demostrable, hay que buscar otros factores. Siempre van a haber maniobras gatillo que desencadenan el dolor, como el bostezo, el cepillado de dientes, la masticación, entre otros. El otro oculomotor es el sexto nervio craneal que le da inervación motora al recto externo y cuando se lesiona, este produce diplopia vertical, horizontal, perdón, y el globo ocular está desviado hacia adentro. Bien, lo que se tiene, no puede mirar, girar el ojito hacia afuera, produce diplopia horizontal y bueno, es igual al tercero. Luego tenemos al séptimo nervio craneal, que es el nervio facial. El nervio facial es un nervio netamente motor que le va a dar inervación a los músculos de la cara, el platisma, al músculo estapedio y a través de estas pequeñas ramitas, que es el intermediario de Reisberg y la cuerda del tímpano, nos va a dar inervación de tipo neurovegetativa a las glándulas lagrimales y también a las glándulas salivales y a los 2/3 anteriores de la lengua. Entonces, no nos podemos olvidar y no nos podemos confundir con parálisis facial central. En la parálisis facial periférica o parálisis de Bell, toda la mitad de la cara está parética, ¿verdad? La persona pierde la capacidad para arrugar las arrugas de la frente, pierde la capacidad para cerrar el párpado, en lo que se llama lago oftalmo, y obviamente la comisura labial está desviada hacia el otro lado, que es el lado sano, ¿ok? Entonces no nos confundamos. Parálisis facial periférica es sinónimo de lesión de un nervio. No tiene nada que ver con el sistema nervioso central. O sea, el problema no está en el cerebro, está en el nervio por fuera, cuando ya salió de su núcleo. Podemos encontrar hasta en un 50% de estos pacientes dolor retroauricular. Algunos de ellos vienen y te dicen, sí, comencé con dolor detrás de la oreja. ¿Por qué? Porque es ahí, en los ganglios dorsales, es donde se suele alojar el virus que origina el pródromo de dolor y posteriormente viene la lesión como tal. Y si se va a comprometer en algún grupo de ellos, siempre que hablamos de parálisis facial, les preguntamos, ¿no? ¿Tienes dolor detrás de la oreja? ¿Tienes trastorno del gusto? ¿Tienes lagrimeo? Y o tienes aumento de la agudeza auditiva. ¿Sí? Preguntamos eso porque cualquiera de esos tres escenarios puede acompañar a la parálisis facial periférica. Si hay parálisis facial con trastorno del gusto, o sea, hipogeusia, disgeusia, es porque además se ha comprometido esta ramita que acompaña al séptimo nervio, que es la cuerda del tímpano, ¿no? Y genera alteración del gusto. Si encontramos que este paciente tiene mayor capacidad auditiva, es decir, tiene una hiperacusia dolorosa que se denomina, es porque se ha lesionado además la ramita que va del séptimo nervio al músculo estapedio. Produce la parálisis del mismo y se genera
esta hiperacusia dolorosa. Si hay epífora, es porque el nervio intermedio de Reisberg le da inervación neurovegetativa a las glándulas lagrimales, ¿ok? Entonces, siempre vamos a preguntar eso. ¿Escucha más, trastorno del gusto y o epífora o lagrimeo? Y lo que se denomina el síndrome Ramsay-Hunt es cuando tienes una parálisis facial a consecuencia de un brote de herpes a nivel del pabellón auricular, ¿correcto? Entonces, dentro del pabellón auricular o en el conducto auditivo puede haber un brote herpético y por vecindad va a lesionar al nervio facial y es lo que se denomina el síndrome Ramsay-Hunt, ¿no? Un brote de herpes en pabellón auricular que origina una parálisis facial periférica. Bien, seguimos avanzando. Tenemos al octavo nervio craneal, que es un nervio sensorial que interviene en el sentido de la audición y el equilibrio. La rama coclear se encarga de la percepción auditiva y la rama vestibular se encarga del equilibrio. Sus receptores están formados por estos otolitos que están localizados en el utrículo y sáculo. Su aparato receptor, los otolitos, registran las impresiones estáticas y los que están a nivel de los canales semicirculares registran las impresiones dinámicas, ¿no? Entonces, de ahí es importante, cuando una persona tiene patología del octavo par, va a tener dos cosas: o tiene un problema auditivo o tiene un problema del equilibrio, o sea, un vértigo. Y este a su vez está conectado con el cerebelo, oculomotores, tronco encefálico y centros espinales y corticales. De ahí la manifestación clínica de cuando yo tengo patología del octavo par craneal, o sea, tengo un vértigo, puedo tener hipoacusia, tinnitus, vértigo, o sea, trastorno del equilibrio, y puedo tener nistagmus, ¿ok? Justamente por estas relaciones que tiene con cerebelo y tronco. Am, ¿Qué alteraciones puede tener el octavo nervio? Sordera, hipoacusia, hiperacusia, paracusia y acúfenos. Lo que nos interesa a nosotros como neurólogos es aquellos trastornos del vestíbulo, pero que tengan relación con enfermedades neurológicas. Y aquí entran a diagnóstico diferencial, esclerosis múltiple, ¿correcto? Porque puede generar trastorno de vértigo, lesiones que estén localizadas a nivel ángulo-punto cerebeloso, o sea, de la fosa posterior, y que originen, obviamente, trastornos del equilibrio, ¿ok? Entonces, como vamos a ver más adelante, hay que diferenciar el vértigo periférico, o sea, trastorno del equilibrio periférico, con el mal llamado vértigo central. Entonces, cuando yo tengo alteración de la rama vestibular, voy a tener vértigo periférico. Vértigo periférico es la ilusión del movimiento. El paciente refiere de que todo gira como un remolino. Y esto es desencadenado siempre por la postura. Acostarse, girar, levantarse, agacharse implica que se desarrolle el vértigo. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos a los otolitos que están localizados en los conductos semicirculares y obviamente lo que está circulando dentro es linfa, la endolinfa que tiene movimiento. Si esos otolitos están alterados por la endolinfa, entonces voy a generar esto que se llama trastorno del equilibrio, ¿no es cierto? Y entra aquí los diagnósticos de neuronitis vestibular, síndrome de Meniere, vértigo paroxístico periférico, entre otras. Entonces, vértigo periférico. La característica del vértigo periférico es un cuadro brusco, agudo, súbito, repentino, intenso, que genera hipoacusia, alteración de la audición, grandes crisis de vértigo, ¿sí? Gran alteración del equilibrio y coordinación, tendencia a la caída, desviación del dedo índice hacia el lado sano y el nistagmus, ¿ok? Acuérdense que habían conexiones con cerebelo y tronco. De ahí la interrelación que nos habla de todos estos hallazgos. ¿Y cuál es la diferencia con el vértigo central? Mal llamado vértigo central, porque en el vértigo central nada gira. Cuando yo hablo de un problema del equilibrio de etiología central, estoy hablando de patología, por ejemplo, del cerebelo, ¿no? Cerebelo se encarga de equilibrio y coordinación, y cuando yo tengo una lesión cerebelosa, ya sea por tumor, ya sea por un evento vascular, lo que voy a tener es una alteración del equilibrio y la coordinación, ¿sí? Tendré pues ataxia, ampliación de base de sustentación, tendré dismetría, tendré disdiadococinesias, ¿ok? Pero no existe el contexto de la baja audición, no existe el vértigo donde todo gira como un remolino,
porque eso no se produce en una lesión central. Entonces, y para redondear la idea, respecto al nistagmus, en los vértigos periféricos, el nistagmus suele ser horizontal y o horizonto rotatorio. Y cuando hablamos de nistagmus central, es el único que va a originar un nistagmus de tipo vertical. ¿Ok? Entonces, si yo tengo nistagmus vertical, tenga la certeza que tienes un problema a nivel del sistema nervioso central. Bien. Luego hablemos del noveno par, que es el glosofaringio, ¿correcto? Es un nervio motor porque inerva el estilo faringio y es un nervio sensorial porque le da sensibilidad al tercio posterior de la lengua. Recuerden que los dos tercios anteriores se lo daba el nervio facial, ¿correcto? Con su cuerda de tímpano. Entonces aquí se van a poder discriminar los sabores, ¿no? Dulce, salado, amargo, ácido. Y la inervación del estilo faringio es el que nos va a producir trastorno de la deglución, ¿correcto? Entonces, cuando yo tenga problemas deglutorios, disfagia, entonces tengo que pensar que tengo un problema en el noveno par. Y si tengo un problema de la orofaringe con tosis del velo paladar, tengo que pensar que esto es un 10, un décimo par. Entonces voy a encontrar problemas relacionados con trastornos de la lengua em, por esta ramita que le da sensibilidad al tercio posterior gustativa y o trastornos de la deglución que es la disfagia. Luego también este nervio craneal, al igual que el quinto, tiene una patología dolorosa que es la neuralgia del noveno par o neuralgia del glosofaringio que origina dolor a la deglución, ¿correcto? O también puede ser desencadenado por maniobras gatillo como toser, bostezar o los movimientos craneales. Suele ser unilateral y obviamente el manejo va a ser quirúrgico en este grupo de pacientes. Luego tenemos al décimo par craneal, que es el nervio que tiene mayor rango de inervación de tipo neurovegetativa. Tiene fibras eferentes somáticas y fibras eferentes viscerales. Ya sabemos que el décimo par inerva muchos sistemas, ¿no? Cardio, gastro, reno, neumoentérico. Y también nos da ramitas hacia el nivel del paladar y también nos da ramitas hacia, eh, hacia la laringe, ¿correcto? Entonces, cuando yo tengo patología del décimo par en neurología, debo pensar que hay alteración en el velo del paladar, es decir, hay una ptosis, hay una caída, una debilidad del velo del paladar que va a originar esta alteración de asimetría de la úvula por caída del velo del paladar unilateral. Y en la deglución lo exploro mediante la ingesta de líquidos, obviamente en poco volumen, porque si tengo una dificultad para la deglución, puedo terminar con el alimento en la tráquea, ¿verdad? Y originar una neumonía aspirativa. Para lo que es la rama laringea, para un ratito. Gracias. Eh, en el contexto neurológico les habla, aquí hay una ramita laringea que es una rama que se llama recurrente laringio. Cuando se altera o se lesiona esta ramita recurrente laringio, lo que va a originar es parálisis de la cuerda vocal y la parálisis de la cuerda vocal va a originar voz bitonal, ¿ok? Disfonía y voz bitonal. Característica clásica de lesión del recurrente laringio. Luego tenemos al anseado par craneal, que es un nervio netamente motor, que va a darle inervación al músculo esternocleidomastoideo y al músculo trapecio. ¿Cómo se examina? Le pedimos a la persona, le hablamos básicamente el torso y miramos si es que hay atrofia, alteración, disminución de volumen a nivel de los relieves óseos o hay caída de los hombros. Y como es un nervio netamente motor,
vamos a ver alteraciones que originen atrofia, ¿correcto? Y la atrofia origina asimetría. Ahora vamos a hablar del último nervio. El último nervio craneal es el hipogloso o doceavo par craneal. Este es un nervio netamente motor. Le va a dar la motilidad a los músculos de la lengua del mismo lado, músculos de la región infraoidea y también al músculo genioioideo. Su lesión va a desviar la lengua al protruirla hacia el lado parético. Eso es obviamente poco usual, ¿verdad? Normalmente el lado parético es el que no se mueve y vamos a tener que el que hace la función es el músculo contralateral y se va a poder llevar la lengua hacia el lado contralateral. Pero esta paradoja la tenemos en función a estos músculos inervados, ¿no? El genioideo, este músculo genioideo, recuerden que el doceavo par va al genioideo, le da inervación. Este músculo va al hueso hioides y le va también hacia los músculos del piso de la boca, ¿de acuerdo? Entonces, este músculo genioideo interviene en lo que es la deglución y el otro, que es el geniogloso, es el que protruye la lengua de manera bilateral y desvía la lengua unilateral. Entonces, el que hace que se origine esta paradoja es básicamente el músculo geniogloso, ¿ok? Que es el que permite que se protruya la lengua de manera bilateral, o sea, los músculos bilaterales, pero desvía la lengua hacia el lado unilateral. Muy bien. Si tuvieran alguna pregunta, esa es la clase que tenía preparada para ustedes. ¿Hola? ¿Se entendió? Sí, doctor, todo claro. No sé si mis compañeros tendrán otra pregunta. ¿Alguna pregunta?